los días convivimos con una red neuronal llamada sistema de activación reticular que actúa prácticamente como un filtro. Nos hace olvidar de las cosas importantes, quizá hace que las oportunidades que están al lado de nosotros seamos incapaces de verlas y de repente nos centremos en aquello que nos puede permitir sobrevivir. El miedo, la ansiedad, el desespero y cualquier otra emoción que lo que haga al cuerpo, a la biología, es salir adelante en la vida. Hoy vamos a hablar justamente del sistema de activación reticular y antes que nada, ojo, una alerta del sistema. Tu cerebro te está saboteando. Y el problema es que mucha gente no se ha dado cuenta. Por fortuna, cuando encuentras la agencia real de que puedes modificar tu sistema de activación reticular, tu identidad, tu subconsciente, tus creencias, tu realidad misma a través de tu estado de conciencia, te das cuenta de que todo esto tiene mucho más sentido. Es un éxito biológico absoluto, porque el sistema de activación reticular nos ha permitido durante muchos años enfocarnos en aquello que nos mantiene con vida, en aquellas oportunidades, en aquellos miedos que deberíamos intentar evitar, en aquellas cosas que realmente son desagradables. Así que el secreto neurológico detrás de por qué no consigues lo que quieres y cómo hackear la consola de mando. En este video justamente esa es la idea, que lo entiendas a la perfección y cómo esto está alineado con la manifestación. Mi nombre es Osmed, economista nutricionista, magíster en coaching nutricional, trader pro hace más de 7 años en los mercados financieros y una persona que logró vencer un trastorno de pánico y de ansiedad sin píldoras mágicas. Si quieres trabajar conmigo uno a uno, enlace en la descripción. Bien, vamos a empezar con lo siguiente. La realidad bruta son muchos átomos, materia, cosas, coincidencias, azar, partículas, caos, que obviamente nuestro sistema nervioso a través de los sentidos que tenemos, tacto, olfato, escucha, visión, entre otras, pues evidentemente extraemos algo de información de la realidad 3D, se filtra y entendemos la realidad de la siguiente forma, de la que la vemos nosotros. Entonces, hay por ejemplo 11 millones de bits por segundo entrando en nuestro sistema nervioso por la piel, por todo nuestro sistema, todos nuestros sentidos. Ojo, sin embargo, hay un cortafuegos, el sistema de activación reticular. El cadenero de tu cerebro. ¿Por qué? Porque él es el que va a filtrar la información recibida y la va a adaptar a tu identidad, a tu subconsciente. Por ende puede ser tu triste y limitada realidad. Tu cerebro no procesa el mundo. Ojalá tuviéramos la capacidad, pero seguramente has visto que la teoría, ¿no?, en teoría biológica, los animales, una mosca, un murciélago, conciben la realidad de forma completamente diferente a como lo hacemos nosotros los seres humanos. Y ni hablar, por ejemplo, de un animal microscópico, una bacteria que ni siquiera entendemos cómo podría funcionar, ser justamente esa bacteria. Entonces, el cerebro no procesa el mundo, lo filtra. El sistema de activación reticular decide qué cruza el umbral de tu atención y qué es destruido antes de que te des cuenta. Por eso hay muchas cosas que una personalidad nunca se va a dar cuenta. Por eso es que siempre traigo mi ejemplo de la mierda. Hay persona que va a pisar la mierda y para esa persona fue el peor día de su vida porque solamente se está enfocando en la destrucción, en lo malo, y otra persona que puede enfocarse solamente en lo bueno. Su atención está dirigida para ver que la mierda es una señal de buena fortuna y adicionalmente que necesitaba abono para sus plantas, por fortuna se encontró un bollo de mierda. Misma experiencia en la realidad 3D, formas de filtrar la información completamente diferentes. Entonces hay una configuración de fábrica, años de evolución. Buscar peligros, obviamente. El ataque de pánico o la ansiedad son sanos siempre y cuando está respaldada por un peligro inminente. Si a mí se me aparece aquí un león o un terremoto o lo que sea, claramente que debo asustarme para poder ponerme en alerta y por ende que mi biología y mi química segregue incluso adrenalina, noradrenalina, estrés, cortisol, en fin, todas las hormonas justamente que me ponen en movimiento para poder salvarme. También rumias, ¿no? Por ejemplo, rumiar deudas, constantemente pensando en ellas. Generar ansiedad, también está activo, y más ansiedad. Es decir, tienes todo eso de fábrica activado. ¿Por qué? Puede ser porque genética, de pequeño tenías una conducta así y porque nunca te has cuestionado. Siempre has vivido siendo víctima de las circunstancias y por ende no sabías que tenías todas esas configuraciones de fábrica prendidas. ¿Cuál está desactivada, por ejemplo? Detectar oportunidades está desactivado. Entonces eres de los que siempre ve escasez, pobreza y nunca encuentra una oportunidad para ganar dinero, a pesar de que el mundo, hoy el día, el que no gana dinero es simplemente porque no quiere. Porque hay cientos de miles de formas con la inteligencia artificial de ganar dinero. Tu software viene preinstalado entonces en modo paranoia.
Su única función es mantenerte vivo hasta mañana, no hacerte rico ni libre. Obviamente no. A tu sistema nervioso lo que le importa es que respires y que tengas calorías suficientes para vivir hacia el mañana. No le importa si tú te hiciste rico, si te hiciste trader, si conseguiste esas vistas en tu canal de YouTube, si conseguiste un cuerpo maravilloso. Simplemente le importa la supervivencia. Por eso es que los alimentos hiperpalatables son tan ricos. Y por eso es que el exceso calórico es algo muy fácil en lo que cualquier ser humano podría caer. Ahora, eso no significa que no se pueda corregir y justamente modificar esa configuración de fábrica. La realidad objetiva, por ejemplo, hagamos de cuenta, es esta realidad que estás viendo acá. Obviamente hay trampas, obstáculos, pero también hay monedas. Trampas, monedas, 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 trampa, moneda y moneda. Esa es la realidad objetiva. Pero tu cerebro, como lleva años viviendo en una identidad de mierda que tiene un estado de conciencia en déficit, si se quiere, esto es lo que renderiza tu cerebro. Renderiza solamente la destrucción, la destrucción, la destrucción, la destrucción. Y a pesar de que por aquí hay monedas, para tu sistema de activación reticular ahora son invisibles porque no las estás filtrando. Si tu radar biológico está calibrado para detectar minas terrestres, serás ciego a los tesoros, incluso si te encuentras con uno de ellos, si tropiezas con ellos. Es decir, que si constantemente eres un ser humano que vive de queja en queja y de excusa en excusa, tu vida va a estar rodeado de mierda para demostrarte que tienes razón, porque tú has calibrado tu sistema de activación reticular, ya sea consciente o inconscientemente, para que se centre solamente en el caos. Por eso es tan importante modificar nuestro entorno para que lo que consumamos en contenido, en libros, en personas, en podcasts, sea contenido que nos condicione a elevarnos, a ver oportunidades. No a centrarnos solamente en la muerte, destrucción, terremoto, miseria, pobreza, cuando también hay riqueza, salud, amor, encuentros, felicidad. Pero claro, el hater promedio prefiere irse a ese lado de la destrucción porque ahí es donde usualmente viven los haters que dicen: no es culpa mía, Ahmed, es culpa del entorno, es culpa de Diosito, es culpa de todos menos de mí. Error 404. El pensamiento positivo no ha sido encontrado. Ojo, vamos a entrar con un input. ¿Cuál es el input? El usuario repite frente al espejo: quiero ser rico. El proceso del sistema de activación reticular es carga emocional escaneada, miedo a ser pobre. Estás escaneando justamente el miedo a ser pobre porque partes de la ausencia de dinero. Tienes un estado sumido de una identidad pobre. Por ende, el famoso output, la salida, es una orden confirmada y tu sistema de activación reticular va a filtrar más escasez. Por ende, vas a ver destrucción por todo lado, pobreza por todo lado, condicionamiento de la realidad 3D hacia ti por todo lado. Porque justamente tienes unas creencias que nunca juzgas, nunca cuestionas, y obviamente el sistema de activación reticular va a centrarse en aquello que tú has construido. El sistema de activación reticular no entiende de pensamiento mágico ni charlatanería. Solo obedece a la carga emocional y la repetición. Persistencia, temas de repetición, de lo que hablaba Neville Goddard, y carga emocional. Por eso es que el libro más famoso de Neville es Sentir es el secreto. Porque asumir un estado de conciencia no es posible si no asumes el sentimiento del estado del ser, del deseo cumplido. La trampa de buscar. Te metes en tu configurador de software mental y buscas desesperadamente, ¿vale? Aquí ya está true, activado, es decir, que siempre estás buscando desesperadamente. Eso significa que no lo tienes, un estado de carencia. Por ende, el comando que se ejecuta es mantener escasez. Porque vive siempre en buscar desesperadamente, y aquel que busca de forma desesperada es porque no tiene un estado de asumido interno que ya consiguió la realidad que desea. Por ende, vas a encontrarte con más quejas y excusas, por ende tu realidad va a seguir siendo una mierda. La mayoría de personas fracasa porque emite comandos contradictorios. Desear desde la escasez es programar exactamente lo que intentas evitar. Ay, yo deseo salir de la pobreza, yo deseo tener un canal de YouTube. Asumes un estado de carencia, asumes un estado del ser, del deseo cumplido, pero solamente que en destrucción manifiestas la inexistencia del deseo ya materializado. Por ende, tu sistema de activación reticular va a filtrar para que llegue la información justamente de esa identidad, o sea, más pobreza. Código fuente. Entonces, simulación mental, la expectativa. Tener un carro, por ponerte un ejemplo. Luego hay una disonancia que es la corrección sensorial. Tú dices querer un carro, esa es la simulación imaginaria, pero no estás sintiendo nada bueno. Sientes escasez, miedo, ansiedad. Y cuando imaginas y visualizas, no asumes consentimiento. No invades a la imaginación con un sentimiento profundo. Por ende, el renderizado de la realidad física es la salida, que termina siendo simplemente más mierda de la misma porque hay una disonancia entre lo que dices que quieres y aquello que sientes.
Tu cerebro es un motor de predicción cibernético. La experiencia física siempre sigue a la simulación mental, jamás la precede. Repito, la experiencia que tenemos en la realidad 3D siempre va a seguir a la simulación mental, es decir, al estado de conciencia que estás habitando, asumiendo y encarnando. Realidad física va a llegar por un lado y la simulación sensorial nítida por otro lado. Y evidentemente el cerebro, cuando detecta estas dos cosas, muchas veces no sabe cuál es la diferencia. Por eso muchos hombres amanecen húmedos en la mañana pensando que estuvieron con una modelo de Francia cuando simplemente lo imaginaron. Por eso es que muchos estudios, por ejemplo el estudio de Harvard del 2009, demostró cómo ciertas personas podrían aprender a tocar piano en sueños lúcidos o imaginando que tocaban piano y tenían en significancia estadística resultados similares a las personas que practicaron piano real. ¿Por qué? Porque el cerebro no distingue entre un evento físico y una simulación interna vívida con densidad tonal. Si asumes el resultado, tu sistema de activación reticular se va a ver forzado sí o sí a escanear el mundo para confirmar tu nueva verdad. Entonces, si tú asumes un estado de conciencia que vive desde el final, por ejemplo, de que ya eres pianista, pues tu sistema de activación reticular se va a estar forzando a escanear el mundo para confirmar de que realmente lo eres. Porque recordemos que el cerebro no es muy inteligente para entender qué es imaginado con carga sensorial versus qué es realmente físico. Ojo, el eco de la vieja programación. Renderizando la nueva realidad física. Hay un lag detectado, por supuesto. Llevas años con una identidad de mierda, con un sistema de activación reticular filtrando todo lo bueno y solamente mostrándote lo malo. Pues es normal que tu realidad física aún no refleje tu cambio en tu estado interno asumido. Por eso se suele decir que la realidad 3D solamente es el cadáver cristalizado de un estado de conciencia sumido en el ayer. Cuando tus sentidos te muestran escasez o rechazo, no es la verdad final. Es el lag biológico de tu antigua programación muriendo en el plano físico. Hay que ignorarlo. No negar la realidad física. Negarla sería estúpido. Se trata de ser indiferente, ignorarlo. Yo veo la destrucción del mundo, pero no voy a permitir que ese acontecimiento externo termine validando mi estado sumido y por ende cambie mis acciones inspiradas. Porque si lo hago, terminaré siendo como un simple NPC que es víctima de las circunstancias. Bien. Hay que diferenciar el termómetro versus el termostato. El termómetro simplemente es el que te pones cuando tienes fiebre y reacciona al mercado, a la piel. Es emocional, simplemente detecta y lo muestra. Está atado a la volatilidad externa. El termómetro, para que cambie, depende de que el clima del ambiente cambie. El termostato fija la temperatura interna. Un operador soberano, si el clima está en 20 y el termostato dice 19, pues el termostato se va a encargar de regular el clima a 19 en todo el cuarto. Obliga al entorno a ajustarse. La arquitectura de la soberanía. Pregunta, ¿eres un esclavo del caos exterior o el administrador de tu propio clima cognitivo? Porque hay muchos termómetros en el mundo, NPCs, víctimas de las circunstancias. Se dejan condicionar por el clima de la realidad 3D. Pero hay termostatos. Ven una realidad 3D, no la niegan, pero siguen persistiendo en su temperatura y por ende como consecuencia la temperatura del ambiente cambia. Esa metáfora me encanta. Bien, modo inmunidad. ¿Qué significa esto? La soberanía propia del estado del ser exige una intolerancia absoluta a la distracción. No puedes distraerte, no puedes dejarte llevar por impulsos químicos. El drama superficial del mundo no paga tus facturas ni actualiza tu código. Por ende, la realidad 3D va a estar ahí. Pero no tienes que permitir nunca que las notificaciones, que las alertas, que las cuentas bancarias en deuda te condicionen tanto que te hagan entrar en escasez, en temor y en miedo. Porque si lo haces, tu filtro, tu sistema de activación reticular se va a encargar de justamente darte la razón y de empezar a filtrar lo que tú crees que eres tú, tu identidad, tu percepción sobre la vida. Ahora hagamos un update, una actualización diaria. Iniciar directiva. Y durante todo el día la idea es auditar el sistema, porque ojo, hackear el filtro no es un evento de ay, Asmed, hoy hice SATs. No, es un trabajo recurrente. Persistencia es la palabra clave para manifestar, es la palabra clave para si queremos cambiar de identidad. Debes auditar la nitidez de tu filtro al despertar y antes de dormir, sin ceder terreno a la reactividad. Por eso técnicas como la revisión del día de ayer y técnicas como el SATs son tan importantes.
técnicas que justamente nos ayudan a recordar el estado asumido interno para corregir el volante y eliminar la identidad de mierda del pasado, y también para las actividades o la realidad 3D que haya sido muy destructiva, poder revisarla y de tal forma extraer virtud. Amor fati, amor al destino, como dirían los estoicos. Entonces, la búsqueda es simplemente intentar perseguir constantemente. El problema es que esto muchas veces nace del desespero y la ansiedad. Es decir, vas a intentar buscar esta bolita roja. La atracción en realidad hace es que tú, modificando tu estado asumido interno, obligues a la realidad 3D a modificarse, porque tú eres la causa. Cuando la naturalidad sustituye al anhelo, la manifestación deja de ser un milagro y se vuelve matemática. Yo sé, no es fácil, para eso estamos viendo estos videos. Un estado de conciencia correcto. Por ejemplo, una chica, ¿cierto? Ay, Asmed, no sé si voy a tener esto para mañana. Ya lo tienes, ya es tuyo. Me llama esta mañana, me escribe, Asmed, ya es mío. Tienes que siempre asumir un estado de conciencia de certeza, porque mientras haya duda, tu sistema de activación reticular se va a encargar de demostrarte que tienes razón. Somos creadores de la realidad. Es más, ya cuando lo vivo día a día, como ejemplos como el de la deuda que me pasó hace una semana, que la solucioné con SATS en 3 días, el ejemplo de ayer, una conversación de un apartamento, en fin, también solucionado para hoy, ya ni me sorprendo. Porque el que sorprende es porque no lo cree. Para mí manifestar es algo intrínseco en la realidad. Es un estado de conciencia que es independientemente de si me enfermo, si hay un terremoto en Colombia como fue, o si me llega a pasar una enfermedad muy fuerte, o un familiar se llega a morir. Es desastroso, es catastrófico. Pero no voy a permitir que condicione mi estado interno asumido, porque yo soy la causa. Yo soy el creador. Bien. Ojo, tomar privilegios de administrador. Esa es tu tarea. No seguir viendo ahí como un invitado del software mental, sino darte cuenta de que tú siempre tuviste la oportunidad de ser administrador y por ende que puedes modificar el programa desde adentro. Has vivido como rehén de una biología primitiva diseñada para un mundo que ya no existe, un mundo que ya no es tan peligroso. Reclamar la consola de comandos no es una opción de autoayuda, es tu único deber real. A mí no me importa si el mundo no despierta, me importa que si tú estás viendo mi canal, si tú eres de mis suscriptores de YouTube, tú despiertes. Me vale una mierda quien lo haga, con tal de que quien me vea despierte, ya es un cambio que estamos haciendo al mundo. Si llegases al final, comenta la ballena y quiero que comentes, Asmed, estoy despertando. Porque estos videos no pretenden más que justamente hacer eso. Si quieres trabajar uno a uno conmigo, enlace en la descripción. Mi nombre es Asmed, economista nutricionista. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.